Esta es una nueva clase colectiva y esto va a ser de análisis matemático 2, por supuesto, viniendo del colectivo estudiantil con dicción de CERCE. En esta clase vamos a hablar de parametrización, y lo voy a dar yo, que soy Josefina Medina y soy estudiante de licenciatura en física. Empecemos, entonces. ¿Qué es lo que buscamos cuando parametrizamos una curva? Bueno, lo que buscamos es básicamente hacer que esa curva, que depende de x, y z, o de x e y, dependa solamente de una variable, es decir, que x dependa de un t, que y dependa de un t, y que z dependa de un t. Y con ese t poder reescribir todas las componentes de esa curva. Bueno, a estas ecuaciones, porque ya las llamamos x de t y de t, z de t, las vamos a llamar ecuaciones paramétricas. Y estas son las ecuaciones que nos van a ayudar a representar una curva que recorre los valores reales mediante esta variable t. La variable t la vamos a denominar parámetro. Entonces, supongamos que tenemos estas ecuaciones paramétricas, como dije antes, tenemos a x, que en vez de decirle x de t, bueno, la llamamos f de t, y ahí la llamamos también g de t. También podríamos tener un z, pero bueno, para hacerlo más sencillo, este primer acercamiento lo vamos a hacer solamente con x e y. Bueno, lo importante de esto va a ser que este t va a determinar un solo punto en el plano. Es decir, bueno, uno no puede tener un t que nos lleve a 2 puntos. Es como en análisis 1 cuando decíamos, bueno, tenemos un x, no nos puede dar 2y, porque eso ya dejaría de ser una función. Bueno, sería lo mismo con la parametrización. Si vamos a tener un t, este t no nos puede llevar a 2 puntos diferentes, nos tienen que llevar siempre a un punto. Entonces, una manera de representar esto es como está acá abajo, que uno lo ve como, como x e y, que se iguala a f de t, el x, y a g de t, el y. Como antes representábamos un punto, bueno, ahora podemos representar un vector con ciertas funciones dentro. Bueno, para hacerlo un poco más gráfico y un poco más entendible, vamos a poner un ejemplo, y un ejemplo bastante familiar. Vamos a ver la parábola más simple, la que ya vieron en el análisis 1 un millón de veces, que es que y se iguala a un x cuadrado. Bueno, antes habíamos definido a x como f de t. Bueno, vamos a definir a x igual a x, y bueno, en la analogía, nuestro f de t va a ser igual a t. Y vamos a tener que y es igual a g de t. Y como x es igual a t, vamos a hacer que y es igual a t cuadrado. Por lo tanto, g de t es igual a t cuadrado. Entonces lo que vamos a tener va a ser la ecuación paramétrica, que va a ser con t y t cuadrado. Entonces, ¿cómo es que esto funciona? Bueno, vamos a tener, cuando x, o sea, si lo vemos acá en x e y, vamos a poder verlo como, bueno, si x es igual a 0, t es igual a 0, y bueno, por lo tanto t cuadrado es igual a 0, vamos a tener este punto. Ahora, si vamos avanzando y decimos, bueno, pero yo quiero que t valga 1. Bueno, si t vale 1, x vale 1, e y vale 1 al cuadrado, que también es igual a 1. Si vamos por el 2, vamos a tener que x es igual a 2, t es igual a 2, e y es igual a 2 al cuadrado, que es igual a 4. Entonces vamos a poder ir recorriendo la misma curva que recorríamos antes, pero con un solo parámetro, utilizando las ecuaciones vectoriales. Bueno, una función, vamos a ver qué es una función con valores vectoriales, que es lo que estuve hablando todo este tiempo, pero no definí. Bueno, básicamente es que vos le pones un vector y te devuelve otro vector. Es decir, voy a tener una función vectorial cuyo rango de imágenes, es decir, lo que te devuelve va a ser un vector. Va a tener valores reales, porque en esta materia vamos a ver siempre valores reales. Entonces, de manera un poco más formal, vamos a decir que R de t, siempre cuando lo tengo en negrita, va a ser un vector. Vamos a decir que tiene su dominio en los números reales, es decir, que parte de los reales en un intervalo i, ya sea cerrado, semiabierto, o que sea en todo R, es decir, en todos los reales. Y su rango o imagen va a estar formada por vectores, es decir, yo metí valores a un vector, bueno, esto me va a devolver otro vector, y se va a representar en un espacio o en el plano. Bueno, vamos a empezar a ver casos. Vamos a ver cómo parametrizamos una recta que pasa entre dos puntos. Es decir, ¿qué pasa si yo tengo un punto acá, y quiero ver cómo describir la recta que pasa por el medio?
Bueno, para esto vamos a tener que tomar estos dos puntos que vamos a llamar R0 y R1. Entonces el R va a ser igual al punto inicial más la resta entre ambos puntos por t. T va a ir entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a tener va a ser un punto inicial al que yo voy a ir recorriendo pedacito por pedacito lo que estuve haciendo hasta llegar al otro punto. Entonces, por esto está esta diferencia, es decir, cuando yo empiezo en R0, o sea, si mi t es igual a 0, voy a empezar en R0. Entonces, mientras voy incrementando este t, voy recorriendo el vector que va uniendo estos dos puntos hasta llegar al final, cuando t sea igual a 1. Porque va a ser el R0 más la diferencia para llegar al R1. Entonces, veamos un ejemplo. Positiva. ¿Por qué no me...? Ah, bueno, ahí está. Parametricemos un segmento, entonces. Un segmento de 2 dimensiones. Vamos a decir que A está en menos 2 y 3 y B está en 3 y 6. Bueno, restando los puntos, que es lo primero que tenemos que hacer, vamos a obtener que B menos A es 3 menos menos 2, que menos por menos es más, tenemos un 5, y 6 menos 3, y vamos a obtener un 3. Entonces, si ya tenemos el punto inicial al que determinamos que va a ser A, ojo, podría ser también el punto B, pero para eso tendríamos que restar al revés. El punto A va a ser, bueno, menos 2 menos 3, menos 2,3 como antes, y le vamos a sumar el t, que va entre 0 y 1, por la diferencia de los vectores, que ya la averiguamos acá. ¿Cómo hacerlo con una tercera componente? Bueno, es básicamente lo mismo que hicimos con X e Y, pero ahora también lo hacemos con Z. No tiene mucha más magia que eso. Así que teniendo esta representación, capaz que se ve mucho mejor. Esta representación, vamos a tener que A, que supongamos que es igual a 1, 2 y 3, y X es igual a 3, 6 y 4, bueno, vamos a definir la diferencia entre X y A, que va a ser 3 menos 1, que es igual a 2, 6 menos 2, que es igual a 4, y 4 menos 3, que es igual a 1. Entonces vamos a tener el punto inicial, que es A, y como quiero recorrerlo hacia ahí, vamos a tener más T por 2, 4 y 1, siendo eso la diferencia entre los dos vectores. Bueno, veamos ahora otra forma. Por ejemplo, un círculo. ¿Cómo parametrizamos un círculo? Bueno, vamos a recordar un poco las fórmulas trigonométricas. Nosotros sabemos que I sobre R, es decir, I sobre R, es igual al seno de T. Entonces, solamente tenemos que despejar I de ahí. Es decir, nos va a quedar que I es igual a R por el seno de T. Lo mismo vamos a hacer con X. Nosotros sabemos que X sobre R es igual a X. X sobre R es igual al coseno de T, disculpen. Entonces, despejando X nos va a quedar que X es igual a R por el coseno de T. R, o sea, al ser la hipotenusa, es el radio del círculo. Entonces, listo, fijamos un R, metemos el seno de T, el coseno de T, y tenemos nuestras cosas paramétricas, siendo la componente X R por coseno de T y la componente Y R por el seno de T. Bueno, para hacerlo un poco más dinámico y poner un ejemplo un poco más más complejo, vamos a ver qué es lo que ocurre con esto. Bueno, nosotros acá ya nos dan la ecuación que representa el círculo, y va a estar centrado en 3 y menos 1. Bueno, a todo esto, porque esto es lo que va a representar nuestro X, llamémoslo por ejemplo X'. Entonces, X' es igual a 5 por el coseno de T, pero X' no es otra cosa que X menos 3. Entonces, si tenemos que X menos 3 es igual a 5, porque 5 es el radio, porque lo sacamos de la raíz de esto, si tenemos que 5 es el radio por el coseno de t, y esto es igual a x menos 3, lo único que tenemos que hacer es pasar el más dividiendo, y tenemos la componente de x, asimismo con la componente y así despejamos lo que es x e y lo insertamos en nuestra ecuación para parametrizar esta curva. Lo que nos quedaría sería 5 por el coseno de t más 3 en el caso de x, y 5 por el seno de t menos 1 en el caso de y, por haber despejado el 1 de y. Bueno, ahora vamos a ir un poco más allá. ¿Cómo parametrizamos una hélice circular?
acá pongo la pista de, bueno, hay que pensar en un círculo, pero es obvio que, o sea, si alguien te dice que es circular, hay que pensar en un círculo. Pero no es tan obvio cómo pensar en esta hélice circular. Digamos, no es lo más trivial. Uno cuando piensa en el círculo y lo escribe, bueno, lo escribimos antes, es R por el coseno de t y R por el seno de t en el caso de x e y respectivamente. Bueno, lo que vamos a hacer para hacer que esta hélice avance en el eje Z, que es lo que nos va a interesar, un círculo que va yéndose para arriba, es igualar este Z al argumento de X y al argumento de Y, que es decir, a T. ¿Por qué? Bueno, nosotros sabemos que un círculo se recorre en 2π, ¿no? Entonces, cuando se recorre un círculo, es decir, cuando empiece en X y termine en el mismo X, supongamos, o en el mismo Y, lo que vamos a tener es que Z avanzó en 2π. Ojo, podría haber avanzado en 2π, pero también podríamos haberlo puesto una constante de adelante, es decir, podría haber avanzado en 2 por 2π. Entonces ahí se iría más alto todavía. Ahí eso uno lo puede regular, pero como para que nos quede un ejemplo sencillo, cosa de que podamos recordar cómo se parametriza eso, yo puse el mismo ejemplo que está en esta imagen, que es la imagen que estaba antes. Entonces, nosotros vamos a tener que R es igual a 1, es decir, vamos a tener un círculo de radio 1, y el círculo sabemos cómo parametrizarlo, y como sabemos que acá, no sé si muevo la imagen, como sabemos que acá ya llegó a 2π, y nosotros sabemos que en una vuelta se recorren 2π de argumento, bueno, vamos a tener que Z es igual al argumento. Si acá hubiese dicho 4π, nosotros hubiésemos tenido que es 2 veces las vueltas que corre. Entonces, bueno, vamos a tener la parametrización que es en X el coseno de t, en Y el seno de t, y en Z el t. Esto es todo por ahora, y bueno, muchas gracias por ver el video y por participar.